Ya, entonces, buenas tardes a todos los que se conectaron. Esta ayudantía la estamos haciendo María José Vega, de cuarto año, yo, Yerak, que voy en sexto, Camila y Cristian, que van en quinto. Vamos a intentar avanzar más o menos rápido, destacando las cosas que son más importantes, porque igual es harta materia. Entonces voy a comenzar yo con EPOC y asma bronquial. Esta pregunta dice, en relación a la EPOC, señale la alternativa correcta. El exceso de alfa-1 antitripsina facilita el desarrollo de enfisema. La B, el principal mecanismo de hipoxemia en un paciente con EPOC es la hipoventilación alveolar y del trastorno difusional. C, la obstrucción de las vías aéreas en el enfisema pulmonar se debe a la pérdida de la presión de retracción elástica. Y la última, la hiperinsuflación pulmonar, se acompaña de disminución de la relación del índice de ese, con disminución del BEF1 y con capacidad vital eh, normal. Están votando harto, muy bien. Faltan dos personas. Diez segundos para completar el minuto. Ya, como pueden ver, la mayoría se lanzó a la alternativa C, la obstrucción de las vías aéreas se debe a en el enfisema se debe a la pérdida de la presión de retracción elástica. Que eso es correcto. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, en la fisiopatología de la EPOC, los tres principales elementos que caracterizan a esta enfermedad son que esta es una enfermedad donde hay una obstrucción parcialmente reversible al flujo aéreo, a diferencia de lo que vamos a encontrar en el asma, que es característicamente reversible a los broncodilatadores. La dos es una limitación al flujo aéreo progresiva, que se da también similar al asma en este caso, pero también es parte del cuadro clínico. Y tres, una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos, que es algo bien característico del EPOC. Y esto hay que tener en cuenta que compromete tanto la vía aérea como el parénquima pulmonar y como a la circulación pulmonar. Por lo tanto, es una enfermedad que no solamente compromete a nivel de vía aérea, hay que tener en cuenta todo el compromiso del aparato respiratorio. Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo de EPOC que deben conocer porque son los que preguntan? Bueno, el principal y el más importante ambiental es el tabaquismo, ya que las partículas eh, del cigarro producen inflamación directa a nivel del epitelio respiratorio, como también de forma indirecta con la misma inflamación que el cuerpo al responder a estos insultos. Y del paciente, el déficit de alfa-1 antitripsina se ha relacionado típicamente al EPOC. ¿Y qué es la alfa-1 antitripsina? Es una antiproteasa. Eh, en el, en el tejido pulmonar tenemos, para entender esto, una serie de elementos que causan injuria pulmonar y otros elementos que nos ayudan a defendernos. Dentro de las defensas encontramos los antioxidantes, que nos ayudan a protegernos, por ejemplo, del estrés oxidativo, y ante las tasas, que lo que hacen es evitar que se degraden las fibras de colágeno y de elastina, que son las fibras que finalmente dan soporte a los alvéolos. Y dentro de estas antielatasas se encuentra la alfa-1 antiproteasa o alfa-1 antitripsina. Es decir, es una proteína que lo que hace es evitar la degradación de las proteínas de soporte. Por lo tanto, si un paciente posee déficit de alfa-1 antitripsina,
va a estar predispuesto a generar enfisema pulmonar, porque se van a perder las proteínas de soporte a nivel alveolar, que lo voy a explicar igual un poco más adelante. Ya, entonces entrando de lleno a la fisiopatología de la EPOC, como de forma bien secuencial para poder esquematizarla, tenemos en primer lugar algún elemento nocivo, por ejemplo el humo del cigarro, que va a generar inflamación a nivel de las vías aéreas. Por lo tanto, esta inflamación va a llevar a que por los mecanismos de inflamación local va a haber inflamación aguda, es decir, va a haber hipersecreción mucosa y también disfunción ciliar. Esto va a llevar a la limitación al flujo aéreo, que es lo que conocemos como bronquiolitis crónica. Es decir, va a haber una inflamación a nivel de los bronquiolos. Y esto también, a partir de que se mantenga el estímulo nocivo, va a generar una inflamación de tipo crónica y también debido a la inflamación que se produce en el tejido alrededor de los alvéolos, esto va a causar destrucción del tejido de soporte y por lo tanto enfisema pulmonar, que es lo que habíamos estado hablando. En una tercera etapa, el enfisema pulmonar relacionado a la bronquiolitis crónica va a generar una hiperinsuflación pulmonar de tipo estática y dinámica, y debido a que el aire se va a estar atrapando en una vía aérea que está obstruida a la salida del aire, en un cuarto lugar va a encontrarse ya alteraciones del intercambio gaseoso, es decir, se va a poder eh, demostrar estas alteraciones ya a nivel clínico, a nivel de laboratorio, y esto va a estar caracterizado por la hipoxemia, que en este caso va a ser debido a dos principales mecanismos, que es la desigualdad de la ventilación-perfusión y la hipoventilación alveolar. Por lo tanto, esto era una de las alternativas estaba incorrecta, porque decía desigualdad ventilación-perfusión y alteración de la difusión, y no, es hipoventilación alveolar y alteración de la relación BQ. Y en un quinto momento, ya en una etapa avanzada de la enfermedad, esto va a llevar a una hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque como dije en un comienzo, esta es una enfermedad que involucra también a la vasculatura de los pulmones. Por lo tanto, la destrucción de esta vasculatura, la fibrosis del tejido alrededor va a causar un aumento de la resistencia pulmonar y esto va a causar hipertensión pulmonar. Y como el corazón en su parte derecha, digamos, el corazón derecho, no soporta presiones tan altas como el corazón izquierdo, esto va a llevar a insuficiencia cardíaca derecha, que es lo que se llama el cor pulmonale. Esto es a lo que me refería con el enfisema, con la pérdida de las proteínas de soporte, que durante la expiración las vías aéreas van a tender a colapsar, debido a que estas proteínas de soporte son las que permiten que al expirar y al aumentar la presión intratorácica, eh, estas proteínas se mantenga la vía aérea permeable. Entonces, cuando los pacientes con EPOC producen una expiración forzada, por decirlo de alguna forma, al no tener, como se ve en la figura, proteínas de soporte adecuadas, las vías aéreas van a tender a colapsar, porque va a haber una fuerza contra la vía aérea y por lo tanto va a haber obstrucción al flujo de salida del aire. Y por eso es que se decía que clínicamente la expiración en los pacientes con EPOC se veía facilitada como poniendo la boquita así, debido a que el aire va a salir de forma con un menor flujo y por lo tanto con una menor presión y por lo tanto no van a colapsar las vías aéreas. Entonces, por lo tanto, la correcta era la C, debido a que el desarrollo de enfisema pulmonar se debe a un déficit de alfa-1 antitripsina, no a un exceso. La alfa-1 antitripsina es un mecanismo de defensa que tienen los pulmones. El principal mecanismo de hipoxemia en un paciente con EPOC es la hipoventilación alveolar y la desigualdad BQ, no el trastorno difusional. La C era la correcta, que es lo que habíamos estado hablando todo este rato. Y la D, en la hiperinsuflación pulmonar, hay que tener en cuenta que, claro, la relación BEF1, capacidad vital forzada, va a estar disminuida por disminución de la BEF1, eso es correcto, porque es una alteración de tipo obstructiva, pero la capacidad vital funcional forzada, es decir, en la hiperinsuflación, va a estar disminuida.
porque esto se acompaña de un aumento del volumen residual. Ya pasando a la segunda pregunta, esta es de asma. Con respecto al asma bronquial, señale lo correcto. A. Una prueba positiva de provocación bronquial con metacolina confirma el diagnóstico de asma bronquial. B. El asma bronquial alérgico presenta infiltración linfocitaria de tipo Th2 en la fase inmediata. C. El asma bronquial alérgico presenta infiltración eosinofílica en la fase tardía. Y D. La remodelación bronquial no se ve influenciada por el número de crisis asmáticas. Eso pueden contestar. Ya, la mayoría se inclinó por la C de nuevo, que es la alternativa correcta. Es decir, el asma bronquial del tipo alérgico presenta infiltración eosinofílica, pero en la fase tardía de la enfermedad, porque la enfermedad tiene, digamos, tres fases clínicamente identificables, que es la sensibilización, la respuesta inmediata y la respuesta tardía, que es lo que vamos a ver después. Entonces, al igual que en el EPOC, acá puse cuáles son los elementos clínicos, o sea, fisiopatológicos claves en esta enfermedad. El asma bronquial, entonces, el primer elemento clave es que es una enfermedad que se caracteriza por inflamación crónica de las vías aéreas. Es decir, esto se va a acompañar de hipersecreción bronquial, que puede formar tapones de mucus y por lo tanto obstrucción la vía aérea. Va a haber edema de la mucosa, que va a aumentar la resistencia al paso del flujo de aire. Va a haber infiltración, que va a ser crónica, que en este caso, debido a la fisiopatología, la respuesta inmune va a ser de predominio eosinofílico, y va a haber un aumento de la permeabilidad vascular por la misma respuesta eosinofílica que se da. Una segunda característica muy importante en el asma bronquial es la hiperreactividad bronquial, que uno la puede, digamos, identificar a través de una prueba de provocación bronquial, como el test de metacolina, que lo que mide finalmente es justamente que haya hiperreactividad de los bronquios, o sea, una respuesta exacerbada ante un estímulo que no debería causarlo. Por lo tanto, por eso la alternativa A de la pregunta estaba incorrecta, porque la prueba de metacolina y la presencia de hiperreactividad bronquial no es sinónimo de asma bronquial, es solamente una de las características, pero también puede haber hiperreactividad por otras causas. De hecho, un mismo simple resfriado o un paciente que está recuperándose de una neumonía podría tener hiperreactividad bronquial, no por eso tener asma. Y como el tercer punto clave es que, a diferencia del EPOC, que era una obstrucción parcialmente reversible, el asma es una obstrucción variable al flujo aéreo que es en un principio completamente reversible con broncodilatadores. Esto se debe a una broncoconstricción aguda que también se da en respuesta debido a la fisiopatología inmune de la enfermedad. Hay una inflamación de la vía aérea que también va a causar, por lo mismo que estábamos hablando antes, del edema de la mucosa, de la formación de tapones de mucus, va a causar obstrucción al flujo aéreo, y ya en una etapa más tardía va a haber una remodelación de la vía aérea que se acompaña de hiperinsuflación. Entonces, ¿a qué me refiero con la etiología inmune del asma? Que tenemos varios tipos de asma bronquial. Tenemos una asma que es alérgica y otra no alérgica. Dentro de las alérgicas tenemos una que es mediada por IgE y una que no es mediada por IgE.
en el apunte y en la clase, y en general los que le van a preguntar la mayoría de las veces, la más frecuente, que es la alérgica IgE mediada, que como dije, consta de 3 fases. La primera es la sensibilización, en cuales las células presentadoras de antígeno van a montar una respuesta de tipo TH2, es decir, en la cual los plasmocitos se van a diferenciar en linfocitos B, productores de inmunoglobulina E, la cual va a unirse a los receptores en los mastocitos, y por lo tanto va a haber una especie de sensibilización de estos mastocitos y del organismo a algún estímulo que va a ser el que finalmente provocó esta respuesta. Lo vamos a ver después con una figura. Luego en la fase inmediata, cuando se vuelve a exponer a este estímulo, los mastocitos van a degranularse y entonces van eh, a exponerse los mediadores químicos de la inflamación de forma aguda, que va a causar broncoconstricción e inflamación aguda de la vía aérea, por lo mismo, por la hipersecreción, por la broncoconstricción, por el edema de la vía aérea. Y en una fase tardía va a haber ya una inflamación crónica de la vía aérea, que era también parte de las características del asma, y esta infiltración va a ser de tipo celular y eosinofílica. Por lo tanto, va a llevar a mayor inflamación, mayor hiperreactividad bronquial y finalmente a una broncoconstricción sostenida, que lo que va a hacer es que si no se controla, va a llevar a cambios estructurales a nivel de la vía aérea. Entonces, ¿a qué me refería con la fase de sensibilización? Hay una primera exposición a un alérgeno, que es el que se ve acá con los puntitos café. Esto va a llevar a la activación de células de tipo T-helper 2, que van a hacer que haya un cambio de clase en los linfocitos, o sea, en los linfocitos B, que van a comenzar a producir IgE. Y esta IgE se va a unir a los receptores de los mastocitos, que son los que se ven acá. Por lo tanto, los mastocitos van a quedar sensibilizados con los IgE unidos en su membrana. Por lo tanto, una vez que se vuelve a reexponer al mismo alérgeno, los mastocitos se van a unir el IgE con el alérgeno y van a producir la liberación de estos mediadores. Dentro de los que tenemos los mediadores vasoactivos, aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, que son los que causan la reacción, digamos, inmediata aguda, que es principalmente histamina, y también una respuesta un poquito más tardía, que son las que causan que siga habiendo inflamación durante las horas después, que esas principalmente citoquinas. En cuanto a la remodelación de las vías aéreas, que yo les decía que era una etapa más avanzada de la enfermedad, debido a la inflamación crónica a nivel peribronquial, esto va a causar hipertrofia del músculo liso bronquial debido a los factores de crecimiento que van a estar circulando, etcétera. Hiperplasia de las glándulas mucosas, que va a acrecentar la hipersecreción mucosa, la posibilidad de que se formen tapones de mucus. También va a haber angiogénesis y también fibrosis subepitelial. Por lo tanto, al haber fibrosis, esta obstrucción, que en un principio era reversible del flujo aéreo, va a comenzar de a poco a ser parcialmente reversible, como asimilándose a un paciente con EPOC. Y también incluso debido a que esta obstrucción va a ser parcialmente reversible, también los pacientes con crisis asmática podrían generar enfisema, o sea, no enfisema, pero hiperinsuflación pulmonar, digamos, por retención de aire a nivel pulmonar. Esto es nuevamente como un pequeño resumen de lo que ocurre. El alérgeno se presenta a los mastocitos dan una respuesta de degranulación que va a hacer que se haya migración de neutrófilos, también de eosinófilos a nivel peribronquial. Esto va a causar también una activación de los, digamos, de las células de Glovet, que van a producir mocos, tapones de moco. A nivel nervioso también va a haber una estimulación que va a causar broncoconstricción. Los mediadores químicos de la inflamación van a causar hipertrofia de la musculatura lisa, por lo tanto va a haber mayor hiperreactividad bronquial, va a haber angiogénesis, la formación de nuevos vasos, y finalmente, ya en una etapa más tardía, fibrosis subepitelial, debido a la transformación de fibroblastos a miofibroblastos, que son los que van a causar una obstrucción que va a ser parcialmente reversible. Entonces la respuesta correcta era la C.
como les dije, la prueba del test de metacolina solo confirma la presencia de hiperreactividad bronquial, que no es sinónimo de asma. El asma bronquial presenta infiltración linfocitaria de tipo Th2, o sea, eosinofílica en la fase inmediata. Eso que presenta infiltración linfocitaria de tipo Th2 es correcto, pero eso es en la fase tardía, que era la alternativa C. En la fase inmediata lo que hay es degranulación de los mastocitos. Y la D, la remodelación bronquial, sí se ve asociada a la crisis asmática frecuente, porque de forma lógica, si hay más crisis asmáticas, hay mayor inflamación y por lo tanto mayor, está traduciendo una enfermedad más avanzada, más grave, con mayor hiperreactividad, con mayor hipersecreción mucosa y finalmente mayor fibrosis subepitelial. ¿Puedo ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Es que en la alternativa B de la otra pregunta, Sí. no entendí por qué el TH2 sería parte de la tardía. Si yo había entendido que como en la primera sensibilización los TH2 se activan y ahí es que se activa los linfocitos B también. Sí, eso es correcto, pero luego los linfocitos también van a estar presentes durante toda la enfermedad, porque va a ser una inflamación de tipo Th2. Y finalmente los linfocitos van a comenzar a producir inflamación crónica. Entonces va a haber siempre linfocitos Th2 ahí. No es que sea solamente como durante una primera etapa, sino que se van a producir linfocitos Th2 y esos se van a producir como, digamos, como un reservorio que va a estar produciendo inflamación crónica en las vías aéreas. No Pero sé si... la diferencia de la sensibilización con la respuesta después tardía es que en la tardía no se exponen al tiro las IgE a los mastocitos. Como no entiendo qué papel juegan los TH2 después. O sea, yo al principio había pensado que estaba Sí. mala porque era sensibilización. Y yo confundí inmediata con sensibilización, pero no, ¿no? Es tardía. Es que tienen lugar en ambas. La sensibilización es como el gran rol que tienen porque son los que causan esta producción de inmunoglobulina E que se va a unir a los mastocitos, pero los linfocitos van a seguir activos a nivel de inflamación crónica. Es decir, si uno le tomara una biopsia de la vía aérea a estos pacientes, va a encontrar infiltración de linfocitos que, dado la patogenia de esta enfermedad, son de tipo Th2. Y además va a encontrar eosinófilos, mastocitos, o sea, finalmente son los que perpetúan la enfermedad. Entonces, una vez que ya están presentes, se mantienen ahí siempre. No sé si Eso, respondí la pregunta. sí, gracias. Como que, claro, se nombra un poco más en la parte de sensibilización, pero eso no significa que luego no estén, sino que son parte de la inflamación crónica. Hola, yo también tenía una duda sobre el asma. ¿El asma ocupacional es un tipo de asma alérgica? Puede serlo, puede no serlo. El asma ocupacional es como una definición más bien operacional, digamos, que se refiere a un asma que se da en contexto laboral con ciertas características, como por ejemplo que se agravan los síntomas durante el horario laboral, pero luego fuera del lugar de trabajo disminuyen, independiente de la fisiopatología. Es como una definición más bien operacional. Ah, ya, es que en el apunte salía que aumentaban los IgE, entonces como que eso me confundió un poquito. Sí, Pero puede ser alérgico. ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya entonces sí, María José, ¿o no? Sí, sigo yo. Ya. ¿Comparto yo o tú o quién sigue? No, ya dale, si queréis compartir tú, bacán. Ya, Ya, me voy avisando. ya, ok. Entonces, la pregunta 3 dice, paciente de 50 años en tratamiento con antibiótico empírico por NAC-LOAR
inferior derecha. Evoluciona de manera tórpida, con fiebre persistente, disnea y dolor pleural en hemitórax derecho. La radiografía de tórax muestra velamiento de mitad inferior del mismo hemitórax. La toracocentesis diagnóstica muestra líquido seroso con relación proteínas pleura-plasma de CO6 y pH 7.3. En relación a este caso, es correcto afirmar que, y ahí tienen 4 alternativas. Ahí están las votaciones. Ya, ahí llevamos más de un minuto, así que ahí estamos. Ya, dale nomás la siguiente ya. Ya, entonces ahora vamos a hablar de las limitaciones ventilatorias restrictivas. Y como acá sale, una limitación ventilatoria restrictiva corresponde a una alteración de la ventilación caracterizada por disminución de los volúmenes y capacidades pulmonares en ausencia de signos de obstrucción. Entonces acá tenemos en la imagen la curva de espirometría, que grafica cómo sería el patrón en un trastorno restrictivo. Y vemos que disminuye tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y ambos disminuyen más o menos como en la misma proporción. Entonces se tiende a mantener normal la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las limitaciones ventilatorias obstructivas, en que disminuye más el BEF1 que la capacidad vital forzada, y por lo tanto está disminuida esta relación. ¿Ya? Y con respecto a las etiologías de las limitaciones ventilatorias restrictivas, estas se pueden separar en las que son de causa torácica y en las que son de causa parenquimatosa. En las de causa torácica tenemos primero las alteraciones de la pared torácica, como la toracoplastía, que se refiere a cuando le sacan una o más costillas, la frenoparálisis, que puede estar dada por una lesión del nervio frénico, alteraciones neuromusculares, debilidad muscular, deformidades de la caja torácica, como escoliosis, sifosis, y la infiltración adiposa que ocurre en los pacientes obesos. Y también de causa torácica tenemos las enfermedades pleurales, el derrame pleural y el neumotórax, de lo que vamos a hablar en esta pregunta. Y dentro de las causas parenquimatosas está la neumonía, la atelectasia, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que eso es de la segunda pregunta de este tema, el edema pulmonar agudo y el síndrome de distrés respiratorio agudo, y las resecciones pulmonares. Dale la siguiente. Ya, entonces primero, para hablar de las enfermedades pleurales, vamos a hablar primero del derrame pleural. Acá hay una imagen que intenta graficar un poco, está la pleura visceral, que es la que está pegadita al pulmón, la pleura parietal, que es la que está hacia el lado de la caja torácica, y entre ambas hay un espacio, que es el espacio pleural, que en verdad es un espacio virtual, en el que se acumulan de 1 a 20 ml de líquido pleural por cavidad pleural. Y el líquido, vamos a ver que hay presiones que determinan la presencia de este líquido en la cavidad pleural, y se reabsorbe además por el sistema linfático de la pleura parietal. Entonces las presiones que determinan el pasaje de líquido a la cavidad pleural
son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica de los capilares de las pleuras. En el caso de la pleura visceral, bueno, aquí la imagen está un poco mala porque no hay pasaje de los capilares de la pleura visceral al espacio pleural, solamente pasan de los capilares de la pleura parietal al espacio pleural. Y esto está dado por, es básicamente ley de Starling. La presión hidrostática va a ser mayor en los capilares que en el espacio pleural. Por lo tanto, el líquido se va a tender a mover de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y por el contrario, la presión coloidosmótica también va a ser mayor en los capilares. La presión coloidosmótica va a determinar el movimiento desde el líquido pleural de vuelta hacia los capilares. Claro, porque como va a ser mayor ahí, va a traer con mayor fuerza el líquido. Entonces al final el balance entre estas dos fuerzas va a determinar un delta, que es de 6 centímetros de agua, que va a ser la fuerza con la cual va a pasar el fluido hacia la cavidad pleural, desde los capilares de la pleura parietal. Y cuando existe un desbalance en estas fuerzas, vamos a tener derrame pleural. Entonces, los factores que aumentan la producción del líquido pleural puede ser un aumento de la presión hidrostática capilar, que típicamente ocurre en los casos de insuficiencia cardíaca, un aumento en la permeabilidad capilar, que ocurre, por ejemplo, en las infecciones, como en este caso, un paciente que tenía neumonía y secundaria a esta neumonía evolucionó mal porque desarrolló un derrame pleural. Y también cuando disminuye la presión oncótica capilar, que puede ser por pérdidas de proteína a nivel renal, por una nefropatía, o a nivel digestivo, o por poca producción hepática, etc. Y tenemos factores que disminuyen la reabsorción del líquido pleural, que por ejemplo sería la obstrucción de este drenaje linfático que yo les mencioné, que típicamente ocurre por células neoplásicas. La siguiente. Y bueno, entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un derrame pleural, lo primero, como siempre, la historia clínica y el examen físico, y acá hay algunos hallazgos que vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos disminución de la excursión respiratoria, porque este derrame pleural, ¿cierto?, va a ocupar un espacio entre la pared torácica y el pulmón, que va a limitar la ventilación, por eso es una limitación ventilatoria restrictiva. Va a haber también una disminución de las vibraciones vocales, porque si ustedes hacen la analogía con la transmisión del sonido, que es mejor en los sólidos, después en el aire y al final en los líquidos. Entonces por eso si hay líquido, la transmisión de las vibraciones vocales va a disminuir. Al hacer percusión, vamos a notar matidez, y a la auscultación va a haber disminución del murmullo pulmonar y egofonía, que no sé si lo han logrado escuchar alguna vez, pero es como, también le llaman voz de cabra, que el paciente habla y se escucha como medio temblorosa la voz. Entonces eso van a ser los hallazgos al examen físico, después vamos a hacer un estudio imaginológico, siempre se parte por una radiografía y vamos a ver esto que está acá en esta imagen, que se va a ver un borramiento del receso costofrénico, y se va a ver la curva de Damasó, que arriba se ve una curva en la parte superior del derrame. Y después vamos a hacer un estudio del líquido pleural, que es lo que era parte de esta pregunta, y que permite, en primer lugar, determinar si se trata de un exudado o un trasudado. Y para eso se ocupan los criterios de Light, que es la relación, uno de los criterios es la relación de proteínas en el líquido pleural versus el plasma. Si es mayor a 0,5 indica exudado, la concentración de LDH en el líquido pleural y en el plasma, si es mayor a 0,6 indica exudado, y finalmente la concentración de LDH en el líquido pleural, si es mayor a 2/3 del LDH plasmático, también indica exudado. Basta que se cumpla uno solo de estos criterios para decir que el derrame es un exudado, y para que sea un trasudado tienen que cumplirse los 3 criterios de trasudado. Y posterior a esto ya viene un análisis bioquímico que, aparte del tema de las proteínas y el LDH, considera la medición del colesterol, glucosa, lactato, adenosina de amilasa, lípidos, pH.
Y el análisis citológico, que determina si hay presencia de leucocitos, y si son de predominio mononuclear, que orientaría a algo más crónico, o polimorfonuclear, que orientaría a algo más agudo, si hay eritrocitos, células mesoteliales, que son las típicas de la pleura, y si es que hay células neoplásicas. La siguiente. Ya, y la otra enfermedad pleural que mencionaban era el neumotórax. ¿Ya? El neumotórax es cuando hay aire en el espacio pleural. ¿Ya? Y esto puede, bueno, acá les puse unas imágenes de algunos neumotórax, no sé si se ve muy bien, pero por ejemplo, el primero es un neumotórax incompleto, en que solamente hay una separación de las pleuras a nivel del ápice. Después, la del medio, se ve que a lo largo de toda la pleura hay una separación. Y la tercera es un neumotórax ya total, en que el pulmón en verdad se ve como un muñón pulmonar. Y bueno, el neumotórax lo dividen como espontáneo o secundario. El espontáneo es ese que ocurre de manera espontánea, valga la redundancia, en que no se logra identificar como en el momento un factor causal, y puede ser primario o secundario. El primario se da en pacientes que no tienen una patología pulmonar de base, y ocurre porque se forman las bulas subpleurales, que son como burbujas de aire que, si se revientan, causan este neumotórax. Y en el secundario ocurre en los pacientes que tienen una patología pulmonar de base, en que ocurre necrosis del parénquima pulmonar, por lo tanto se rompen estos alvéolos y se libera el aire hacia la cavidad pleural y se da el neumotórax. Y lo otro es el neumotórax secundario, que puede ser traumático o iatrogénico. Traumático por un accidente, por ejemplo, que puede ser abierto o cerrado, dependiendo si hay comunicación con el aire atmosférico, sería abierto. Y si es cerrado, puede ser por una fractura costal, por ejemplo, que rompe el parénquima pulmonar y permite la liberación de aire hacia la cavidad pleural. Y el iatrogénico ocurre por diferentes procedimientos, como pueden ser a nivel cervical, a nivel torácico o abdominal alto, procedimientos médicos que tienen como consecuencia la formación de un neumotórax. Y al final, este neumotórax lo que hace es que interrumpe el acoplamiento entre la caja torácica y el pulmón, y genera una expansión de la caja torácica y un colapso del pulmón, y genera así una limitación ventilatoria restrictiva también. La siguiente. Entonces, con respecto a esta pregunta, acá el paciente tenía un derrame pleural, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que las causas pleurales eran un tipo de ventilación restrictiva torácica. Entonces, eso nos permite descartar las dos primeras. Y con estas dos dicen que son una alteración restrictiva torácica. La diferencia está en que la alternativa C dice que se trata de un exudado secundario a un aumento de la permeabilidad capilar, y la alternativa D, que se trata de un trasudado secundario a un aumento de la permeabilidad capilar. Y como decía la pregunta, la relación proteínas pleura-plasma es de 0,6, y eso era uno de los criterios de Light para decir que se trata de un exudado. Y en este caso sería secundario a aumento de la permeabilidad capilar, debido a que el paciente estaba con una neumonía. Entonces había un proceso inflamatorio, que la citoquina inflamatoria entonces aumenta la permeabilidad capilar y producen este exudado. No sé si hay alguna duda con la pregunta 3. Ya, si no, pasamos a la siguiente. Ya, el otro caso se trata de un paciente hombre de 60 años, exfumador, con un índice paquete de años de 20, sin evidencia de exposición laboral. Relata historia de 1 año y medio de tos seca y disnea de esfuerzo sin ortopnea. A la exploración física de tórax se auscultaron estertores crepitantes bilaterales y ruidos cardíacos rítmicos con reforzamiento del segundo ruido en foco pulmonar. Presenta hipocratismo digital sin cianosis. El estudio de intercambio gaseoso mostró hipoxemia moderada con una presión arterial de O2 de 55 milímetros de mercurio
sus pruebas de función respiratoria revelaron capacidad vital forzada del 65% del predicho, volumen expirado forzado del primer segundo del 75%, relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada del 91%, y capacidad pulmonar total del 62%. La radiografía de tórax mostró imágenes reticulares basales periféricas. La tomografía computada de alta resolución de tórax reveló imágenes basales periféricas en parches con opacidades reticulares y panal de abeja, así como bronquiectasias por tracción. Y la pregunta dice, en la siguiente, con respecto al caso clínico presentado, ¿cuál de las siguientes alteraciones funcionales pulmonares esperaría encontrar en este paciente? Aumento de la capacidad de difusión pulmonar, vasodilatación de los lechos capilares pulmonares en respuesta a la hipoxemia, disminución de la compliance pulmonar, o disminución de la presión de retracción elástica pulmonar. Entonces ahora vamos a abrir las votaciones. Ya, ahí está para que respondan. Ya, súper. La mayoría contestó la C. Entonces ahora vamos a ver la explicación. Ya. Esto se trata sobre las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que corresponde a un conjunto heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación y o fibrosis del intersticio pulmonar. Y bueno, hay un montón de factores que pueden causar una enfermedad pulmonar intersticial. Están, por ejemplo, enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide. Está la exposición laboral y la exposición ambiental, por ejemplo, al sílice, al asbesto, al carbón. Y bueno, también hipersensibilidad, y hay un importante grupo en el que no se logra identificar el factor como etiológico y se le llama idiopatía. Y estas enfermedades se caracterizan por ciertos hallazgos característicos a la anamnesis y examen físico, en las pruebas de función pulmonar, en la radiología y en la histología. Entonces, a la anamnesis y examen físico, vamos a tener a un paciente que relata una historia de disnea, de esfuerzo, que al final progresa y se hace de reposo, con tos crónica, con crépitos al final de la inspiración, acropaquia, que son estos dedos en tambor, y la cianosis distal. En las pruebas de función pulmonar, vamos a tener una limitación ventilatoria restrictiva, un aumento de la presión de retracción elástica pulmonar, una disminución de la compliance pulmonar y disminución de la capacidad de difusión. Ya, con respecto a esto, tenemos que el aumento de la presión de retracción elástica pulmonar y la disminución de la compliance pulmonar se explican porque en estas enfermedades va a haber inflamación y después fibrosis. Entonces el pulmón va a estar fibrosado y va a tender a retraerse. Y va a costar más que el pulmón se expanda. Entonces, para movilizar determinado volumen de aire, va a necesitar ejercer mayor presión que el pulmón de una persona sana. Por eso es que hay una disminución de la compliance y un aumento de la presión de retracción elástica pulmonar. En la radiología, como vamos a ver más adelante, se van a ver infiltrados intersticiales bilaterales de aspecto micronodular, y en etapa avanzada esto va a progresar a unas lesiones que se ven como en panal de abeja. Y en la histología va a haber un infiltrado inflamatorio intersticial al comienzo, como les mencioné, que luego va a evolucionar a una fibrosis intersticial, y que va a entonces explicar los hallazgos a las pruebas de función pulmonar.
La siguiente. Ya, entonces la fibrosis pulmonar idiopática es como el prototipo de enfermedad pulmonar intersticial y corresponde, bueno, tiene una causa desconocida, como bien dice el nombre, idiopático, y dentro de la descripción de esta entidad se menciona que tiene un patrón histológico y radiológico de neumonía intersticial usual, que son unos criterios que se tienen que cumplir, que vamos a revisar, para que corresponden a la neumonía intersticial usual. Bueno, y sobre la fisiopatología de esta entidad, si bien no se sabe cuál es el agente causal específico, se ha postulado que podría influir ciertos factores, como por ejemplo en la aspiración del contenido regurgitado en la enfermedad por regurgitación, o sea, por reflujo gastroesofágico. La aspiración de este contenido ácido podría dañar a los neumocitos. También las infecciones virales a repetición, el tabaco, el tabaquismo es un antecedente hallado casi en la mayoría de los pacientes que tienen esta condición. Y bueno, todos estos factores ambientales sumados a una predisposición genética, como ocurre en la mayoría de las enfermedades, va a determinar entonces al final una injuria al epitelio alveolar. Y estos neumocitos tipo 2, que van a ser dañados por estos factores injuriantes, van a responder secretando mediadores profibrogénicos. No sale acá mencionado, pero el más importante es el TGF-beta. Y con esto va a reclutar fibroblastos que van a convertirse en miofibroblastos que van a secretar MEC. Y eso explica la fibrosis del parénquima pulmonar. Entonces, este parénquima pulmonar se va a ir fibrosando y va a seguir un patrón, que es el que se va a ver en la histología y en la radiología, y que es el patrón de neumonía intersticial usual. Que si uno lo mira en el eje axial, el predominio de la fibrosis primero va a ser subpleural, o sea, va a ser como por la periferia. Si se mira del eje cráneo-caudal, va a predominar en un principio de las bases, y vamos a ver esto que mencionaba el caso, que tenía una morfología en panal de abeja, que son estas cavidades que se ven como en la región subpleural, que al final es como que se va fibrosando el pulmón y va dejando espacios con aire, llenos de aire, y que van a formar como estos quistes. Y bueno, las bronquiectasias por tracción, esta fibrosis va a traccionar a los bronquios y va a dilatar su lumen, formando estas bronquiectasias. Y bueno, va a tener un compromiso que es heterogéneo en etapas iniciales, que va a haber un mayor compromiso, como dijimos, de las bases y respetando en un principio los ápices pulmonares. La siguiente. Entonces, lo importante de destacar de estas enfermedades pulmonares intersticiales es que hay 4 características muy importantes en las pruebas de función pulmonar. Primero vamos a tener una disminución de la compliance pulmonar, como mencionamos anteriormente. Va a costar más movilizar los volúmenes de aire, vamos a tener que ejercer mayor fuerza. Va a haber una disminución de los volúmenes pulmonares, y por eso esta enfermedad representa una limitación ventilatoria restrictiva. Van a haber alteraciones del intercambio gaseoso, porque esta fibrosis va a hacer que la superficie de intercambio entre el alveolo y el capilar alveolar se va a engrosar, entonces va a ser más difícil el intercambio gaseoso. Y también va a haber una hipertensión arterial pulmonar, que va a estar dada por un lado, la fibrosis va a hacer colapsar los capilares pulmonares, y por otro lado, estas alteraciones en el intercambio gaseoso y las alteraciones en la ventilación van a determinar que hayan alveolos que van a estar mal ventilados, y en respuesta a eso hay una redistribución del flujo sanguíneo, y se van a vasocontraer estos capilares, y por lo tanto por eso también va a ser uno de los factores que aumente la hipertensión arterial pulmonar, la vasoconstricción y la pérdida de los capilares por la fibrosis.
que al final va a llevar a lo que mencionó Yerak antes en el caso de EPOC. También la hipertensión arterial pulmonar va a determinar al final una insuficiencia cardíaca derecha, el cor pulmonar. Ya. La siguiente, y ahí está la respuesta a la pregunta, entonces, era la disminución de la compliance pulmonar. La A, el aumento de la capacidad de difusión pulmonar, no era, como dijimos, hay un aumento en el grosor y se dificulta la capacidad de difusión. Vasodilatación de los lechos capilares pulmonares en respuesta a la hipoxia, en lo contrario, vasoconstricción. Y no hay una disminución de la presión de retracción elástica pulmonar, sino que hay un aumento. Y eso, sería entonces la C, disminución de la compliance pulmonar. No sé si hay alguna duda. Yo tengo dos. Es que yo fui la que me equivoqué y puse la D pensando que como estaba más fibrosado iba a estar menos elástico, entonces parecía tener menos retracción elástica. Pero la presión de retracción elástica significa que no puede estirarse o que se retrae y después como que no se estira, no entiendo bien a qué va. Ya, sí. Lo que pasa es que la fuerza elástica se define como la capacidad que tiene como de volver el pulmón a su su posición habitual. Entonces, si yo lo insuflo, después va a tender a retraerse. Y esa es la fuerza de retracción elástica. Entonces, en este caso, está el pulmón retraído. Entonces, es porque hay un aumento en la fuerza elástica que lo retrae. Pero puedo decir que hay como más o menos elasticidad, entonces es que estando fibrosado pensé que iba a estar como más está como más duro, más claro. Claro, es poco distensible. Es poco distensible, pero ya, rotación elástica. Y lo otro que me queda la duda como con las capacidades pulmonares, porque en el panal de abeja pensaba como que se formaban estos espacios en los bronquios, como que se dilataban, entonces no sabía si es que había más o menos capacidad al final. No, hay menos capacidad porque al final la fibrosis está como quitando pulmón. Y esos espacios que quedan son como espacios residuales que no es que te vayan a aumentar la capacidad pulmonar, sino que es como los pedazos de pulmones que quedaron entre la fibrosis del pulmón. Ah, ya. Así que están disminuidos los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Eso era, gracias. Respondiendo un poco a esa misma pregunta, no confundan a lo que se refiere con presión de retracción elástica con la elastancia pulmonar, que se refiere, que es lo opuesto a la compliance. Son distintos, en ese sentido, para que no se confundan. Eso. Bueno, y esta era la última pregunta de las limitaciones ventilatorias. Una consulta, cuando decimos insuflación, ¿es lo mismo que hiperinflación o no? Que me surgió la duda. Sí, es lo mismo. Gracias. ¿Quién sigue, Camila o Cristian? Sí, La voy yo. Cami sigue. Pero yo puedo compartir ahora, para que no Ah. demos vuelta. Ya, dale. Medio spoiler, pues, Chris. Ups. Ya, dale. Ya, entonces vamos a ir ahora con la parte de alteraciones del intercambio gaseoso. La pregunta 5 dice, usted está tratando a una paciente con delirium hiperactivo que presenta un episodio de importante y peligrosa agitación. Para esto, administra 5 miligramos de haloperidol intramuscular.
Horas después, usted solicita una gasometría arterial que muestra lo siguiente. Tenemos una presión arterial de oxígeno de 46, de CO2 de 70 y un pH arterial de 7,15. Al respecto, es correcto afirmar que A. Lo más probable es que esta insuficiencia respiratoria total se deba a desigualdad BQ. B. Su gradiente alveolo arterial de oxígeno aumentaría tras el ejercicio debido a un posible trastorno difusional. C. Tras 20 minutos de FiO2 1, su PAFI se mantendría baja. Y D. Lo más probable es que esta insuficiencia respiratoria total se deba a hipoventilación alveolar. No me deja activar los polls. No sé si ustedes pueden. Ya está bien. Ay, a mí me parece como el anterior. Hay que como seleccionar arriba, como la pregunta 5. Ah, ya. Ahí sí. Ahí o no. No, de verdad. Ya. Ahí salió, ¿cierto? No, creo que no. A mí me parece, sí, a mí me Sí, parece. aparece. Sí, sí, Vale. pero lo Ah, ya. lancé yo. Ya, denle nomás. Espérense que es anónimo, así que contesten con toda confianza. Ya contestaron todos. Perfecto. Y ahí vemos de que ganó la alternativa D, lo que es correcto. Vamos a ver por qué no son las demás. Dale nomás, Cris. Ya. Vamos a ver las cosas más importantes nomás, ¿ya? Primero, algo súper importante de la gasometría arterial y de todos sus derivados es que, ¿para qué nos va a servir cada cosa? ¿Ya? Nosotros vimos ahora recién la presión arterial de oxígeno, la de CO2, el pH arterial. Esto es lo que uno ve en una gasometría arterial cuando la pide, ¿ya? Y esto es lo que nos sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Acuérdense siempre de que el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria es con gasometría arterial. Da lo mismo las cosas clínicas que les digan, el examen físico, el supuesto diagnóstico, todo eso, uno lo puede sospechar, pero el diagnóstico se confirma solamente con los valores de la gasometría arterial. Como ustedes saben, ahí tenemos la presión de oxígeno cuando es menor que 60, la de CO2 más de 45, ¿cierto? De estos valores nosotros podemos sacar otros parámetros que son muy preguntables y que van a aparecer muchas veces, como la gradiente alveolo arterial de oxígeno y la famosa PAFI. ¿Qué es lo que pasa? La gradiente alveolo arterial nos sirve harto para hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Como vamos a seguir viendo más adelante, y depende de varios factores. Acá consta a grandes rasgos de una diferencia entre la presión alveolar y la arterial, ¿cierto? Aquí tenemos la presión inspirada, que depende de la presión barométrica, la de vapor de agua, la FiO2, el cociente respiratorio y todas estas cosas que ustedes tuvieron en sus apuntes. Y la PAFI, por otro lado, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada, sirve fundamentalmente para hacer una evaluación de gravedad. Dale nomás, Cris. Ya. Como habíamos visto, el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se hace solamente con la gasometría arterial, ¿cierto? Y tenemos dos tipos, la tipo 1, que es la parcial, y la tipo 2, que es la global. En la tipo 1 vamos a tener esta presión arterial de oxígeno menos de 60 y en la tipo 2 se va a sumar, además de esto, recuerden siempre, para que haya una insuficiencia respiratoria, la disminución de la presión arterial de oxígeno es obligatoria, siempre tiene que estar, ¿ya? Si no tienen esto, no es una insuficiencia respiratoria. Y para que sea una insuficiencia respiratoria global, tienen que estar ambas partes, ¿ya? Las dos juntas. Y esto muy, muy importante, para que haya una insuficiencia respiratoria de tipo 2 o global, que es cuando tenemos una presión arterial de
sí o sí tenemos que buscar dónde está la falla de la ventilación. Este mecanismo requiere que haya hipoventilación. Entonces, si ustedes les presentan un caso clínico que tenga una insuficiencia respiratoria, recuerden esto, menos de 60, pero que además tenga una hipercapnia, tienen que buscar dónde está el mecanismo de hipoventilación, en qué parte está fallando la bomba, porque ahí puede que hayan otros trastornos. Recuérdense que las patologías de pulmón pueden estar mezcladas, pero busquen dirigidamente dónde está la hipoventilación. Dale a la siguiente. Entonces, en esta tablita que nosotros le pusimos en el apunte, vemos que hay muchas causas de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica pura y de hipoventilación alveolar de instalación aguda, ¿ya? Esto es a lo que me refiero cuando les digo de que lo tienen que buscar dirigidamente, ¿ya? Cuando ustedes, cualquier caso clínico que muy probablemente van a estar en la prueba y en su vida, donde tengan una insuficiencia respiratoria global con aumento de la presión arterial de CO2, tienen que ver dónde está esa hipoventilación, ¿ya? Dale nomás, Cris. Y aquí tenemos esta tabla, es lo sagrado para las alteraciones del intercambio, ¿ya? La puse aquí con amarillo, le puse esa carita sorprendida y todo, porque esto sí o sí se lo tienen que saber. Más de una pregunta, van a haber varias preguntas donde los van a hacer aplicar estos parámetros, ¿ya? Y lo que vamos a observar de la tablita para responder esta pregunta es lo que habíamos dicho, un aumento de la presión arterial de CO2 en reposo, que habíamos observado en este caso clínico, que se corresponde con la hipoventilación alveolar, ¿cierto? Dale a la siguiente, Cris. Ya, entonces revisemos de nuevo nuestra preguntita. Habíamos visto que esta era nuestra gasometría arterial, tenemos una insuficiencia respiratoria porque la presión arterial de oxígeno está en menos de 60, ¿cierto? Y además esta es global. ¿Por qué? Porque la de CO2, miren, está en 70, está muy, muy, muy elevada. Entonces, como les dije, cuando ustedes tengan una hipercapnia, tenemos que buscar dirigidamente la hipoventilación, la falla de la bomba, que acuérdense que puede estar desde el sistema nervioso central hasta el diafragma. Y vamos a ver que en este caso clínico lo fundamental eran esos 5 miligramos de haloperidol, que no necesariamente tienen que saber, pero es la dosis máxima incluso que se puede dar en un día para el manejo del delirium. Y este es un depresor del sistema nervioso central y que puede causar hipoventilación alveolar, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que con este análisis como un poco a la rápida, nos inclinamos al tiro por la hipoventilación alveolar. Pero ¿por qué no son las otras, cierto? La A decía, lo más probable es que esta insuficiencia respiratoria total se deba a desigualdad BQ. Y cuando tenemos una insuficiencia respiratoria global, no es suficiente el BQ para que suba el CO2, ¿ya? Recuérdense de su apunte, la desigualdad BQ incluso se suele acompañar de hipocapnia, porque se activan los receptores en el pulmón y esto gatilla una hiperventilación para tratar de compensar. Entonces necesitamos ver dónde está lo que impide barrer ese CO2. Entonces, ¿es suficiente esta desigualdad BQ? No puedo decir con toda seguridad, si es que no hay una hipoventilación alveolar, que pueda subir de esta forma la CO2, ¿cierto? Entonces, me tinca que la A no, ¿cierto? La B nos dice de que el gradiente alveolar arterial de oxígeno aumenta tras el ejercicio, debido a un posible trastorno difusional, ¿ya? Y aquí tampoco podemos asegurar de que haya un trastorno difusional, ¿cierto? Con esta gasometría arterial, sí o sí, insisto, tenemos que buscar dónde está la falla de la bomba. Entonces, puede ser que tengamos algún paciente que tenga un trastorno difusional más una hipoventilación alveolar, sí, totalmente, o que tenga una desigualdad BQ más una hipoventilación alveolar, totalmente, eso puede pasar, pero en este caso en específico no hay forma de que lo sepamos. Lo único que podemos saber con toda seguridad es que haya una hipoventilación alveolar por este aumento de CO2 y por el antecedente del sedante que le dimos a la paciente. Y la C nos dice que tras 20 minutos de FiO2-1 su PAFI se mantendría baja. Y este sería un indicador de el otro mecanismo que nos falta, que sería el cortocircuito, que lo vamos a hablar más adelante. Tampoco tenemos nada en este caso clínico para que nos diga que hay un cortocircuito. Entonces, claro,
Recuerden, esto totalmente se puede mezclar y ustedes le pueden poner un caso clínico donde claro, haya más de un mecanismo al mismo tiempo, pero acá la hipercapnia sí o sí nos tiene que inclinar hacia la hipoventilación. Tenemos que buscarla dirigidamente. Entonces esa era la respuesta a la pregunta 5, así muy cortito y muy lo fundamental. Ya, y vamos a ver la 6 al tiro y después de esto podemos ver preguntas, ¿ya? La 6 nos dice, podemos afirmar, ojo que dice afirmar, igual que la anterior, cuidado con los enunciados, ¿ya? Que estamos frente a una hipoxemia por cortocircuito venoarterial intrapulmonar en el siguiente caso. A. Paciente hospitalizado por tromboembolismo pulmonar subsegmentario y saturando 91%. B. Paciente con gasometría arterial PaO2 de 62, la de CO2 31 y pH arterial 747 y gradiente alveolo arterial de oxígeno en 47, que está alta. La C, paciente con disnea y presión arterial de oxígeno de 63 milímetros de mercurio, respirando aire ambiental, que aumenta a 103 tras la administración de 100% de oxígeno en aire inspirado durante 20 minutos. Y D, paciente con disnea crónica progresiva e insuficiencia respiratoria parcial, cuya gradiente alveolo arterial de oxígeno aumenta con el ejercicio. Y ya, vamos a ver. Ojo, lean bien las alternativas y les voy a soplar de que me robé una de un control. Súper bien, perfecto. Tienen toda la razón, que es la C. Y vamos a ver por qué. Y qué bueno que lo tengan claro, ¿ya? Primero, cosas fundamentales que puse aquí de recuerdo, cosas como para tratar de entenderlas un poco más sencillo, no sé. Aquí les puse este esquemita artesanal de un alveolo con su capilar para hablar un poco de la relación BQ. Recuerden de que es como que cada capilar tiene su alveolo, ¿ya? Entonces, cuando hay muchos capilares sin alveolos o cuando hay muchos alveolos sin capilares, se altera la relación BQ hacia cualquiera de las dos direcciones. Ambas están mal. Dale a la siguiente, Cris, que tiene... Ahí sí, ya, es. Entonces acuérdense de que lo ideal es que siempre el alveolo tiene que estar con su capilar, ¿ya? Lo ideal sería que fuese 1:1, pero claramente nada es perfecto, entonces lo normal es como 0,8 en un pulmón normal, ¿ya? Y en respecto a este intercambio gaseoso vamos a tener que llega la sangre venosa con aproximadamente una presión de oxígeno de 40, de CO2 de 45. En el alveolo se encuentra con el aire ambiental, que genera aquí adentro una presión de oxígeno como de 150, y después de que se produce toda la hematosis, salimos hacia la circulación con una presión de oxígeno de 100 y de CO2 de 40, que esto ya es como el cambio, el switch, desde sangre venosa hacia sangre arterial. Y por otro lado, algo también muy importante, la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Recuerden, es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno, o sea, en la parte de arriba donde puse ese alveolo artesanal, y abajo la presión arterial, o sea, en el capilar de oxígeno. Esto, ustedes se recordarán, era una fórmula muy grande, pero para entenderla un poquito mejor le puse abajo las caritas felices y la carita triste porque es fácil confundirse con esto. Pero cuando la gradiente alveolo arterial aumenta, eso es malo y está peor.
Eso recuérdenlo, ¿ya? Porque he visto también de que es muy fácil equivocarse de que le ponen un caso clínico a uno, dicen después del ejercicio aumenta la gradiente del alveolo arterial, eso significa que está peor. Si sube la gradiente es porque está peor, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque piensen de que con esta gradiente estamos comparando las presiones de oxígeno en un lado y al otro de la barrera alveolo-capilar. Entonces, si estas presiones son muy distintas, es porque no está funcionando algo, no está pasando el oxígeno. En cambio, si esas presiones se parecen, o sea, la gradiente es más chiquitita, entonces las cosas están funcionando bien, porque el oxígeno sí está pasando a la sangre, ¿ya? Eso como puntos clave en los que es fácil equivocarse para que lo tengan en cuenta. Dale nomás, Cris. Volvemos a nuestra tabla sagrada, ¿ya? En verdad que esta tabla es muy sagrada, así que porfa apréndansela bien para el certamen, ¿ya? Estamos hablando en esta alternativa de cortocircuito alveolo arterial, ¿cierto? O sea, vena arterial. Tenemos ya, disminuye la presión de CO2 en reposo porque esa activación del reflejo y aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Una gradiente alveolar arterial muy grande porque esto es una alteración terrible con pacientes muy graves. Esta en ejercicio acá está vacía porque es como indeterminada, es como que puede bajar, empeorar o quedarse igual, pero en general estos pacientes son muy graves o los de hipoventilación alveolar están comprometidos de conciencia, entonces uno no les hace test en ejercicio, ya esto sirve más para otro tipo de pacientes, así que por eso está vacío. Y lo más importante, que es al final lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial, es que esta es la única alteración que es tan grave que no mejora la PAFI con oxígeno, ¿ya? Dale la siguiente, Cris. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cortocircuito venoarterial intrapulmonar? Acá tenemos el alveolo artesanal con el capilar artesanal, ¿cierto? Pero este alveolo está negro, porque está... algo le pasó, ¿ya? Hagamos de que ese alveolo tiene una patología tan terrible de que está inutilizado. Entonces esta es un trastorno de la radiación BQ que es tan grave que tiende a cero, ¿ya? ¿Por qué le llamamos cortocircuito? Porque como este alveolo está tan enfermo que no participa del intercambio gaseoso, la sangre que llega con valores de gases venosos acá a oxigenarse no se oxigena, ¿ya? Entonces pasa de una circulación que donde debió haber estado ese switch, ese cambio de venoso a arterial, no ocurre porque no hay oxigenación. Entonces sangre que es venosa pasa al torrente arterial, ¿ya? Porque es tan grande la alteración del BQ, ¿cierto? Y por eso le llamamos cortocircuito, ¿ya? Porque pasa sangre venosa hacia el lado arterial. Y lo más característico y lo único que les sirve para hacer un diagnóstico categórico de este cortocircuito es la respuesta que tienen o la falta de respuesta a la administración de oxígeno puro, ¿ya? Acá tenemos este gráfico que les puso el profe en la clase y vean cómo administrando oxígeno al 100%, durante estos 20 minutos, la presión arterial de oxígeno sube, miren, hasta 600 en casi todo. Eso es muchísimo, ¿cierto? Pero en el shunt o cortocircuito no pasa nada, no responde. Entonces acordémonos de la PAFI, ¿cierto? Era la presión arterial de oxígeno, que es la que medimos con la gasometría, partido por la fracción inspirada de oxígeno. Esto, acuérdense, porque no les vayan a hacer pillería como en el control, ¿ya? Tienen que calcularla, o sea, no calcularla como hacer el proceso mental de intentar calcularla. Respirando aire ambiental, la FiO2 es 0,21, ¿cierto? Porque 21% del aire inspirado es oxígeno. Entonces, nuestro paciente, o sea, nuestra alternativa que era la correcta, teníamos que la presión arterial de oxígeno por gasometría era 63. 63 partido en 0,21 era una PAFI de 300. Y después decían que le daban 100% de O2 durante 20 minutos y esa FiO2 es 1. ¿Ya? Entonces ahí es muy fácil sacar la PAFI porque es partido en 1. Parece como que subió, ¿cierto? Que mejoró. Uno, si no hace el cálculo, se va a equivocar porque va a pensar de que de 63 subió a 103, entonces sí mejoró con el oxígeno, pero no, porque sacando la PAFI
es 103 y debería subir más de 150, más de 500 debería ser, con esta FIO2. Entonces acá está como mini pillería de que calculen la PAFI si les ponen un caso que parece cortocircuito, ya porque es con este parámetro con el que se evalúa si subió o no subió la presión arterial de oxígeno, con la PAFI. Y que es fácil después porque es partido por uno, ¿ya? Dale, Cris. Y aquí habíamos visto que este era el cortocircuito, el extremo de la alteración de la relación BQ, ¿cierto? Donde esto ya es cero, no funciona para nada este alvéolo. Dale nomás. Ya, aquí ¿por qué lo destaqué? Recuérdense, cuidado con los enunciados, ¿ya? Podemos afirmar que estamos en una hipoxemia de cortocircuito arterial intrapulmonar. En el siguiente caso, habíamos visto que era la C, como les preguntaron en su control, ¿cierto? De que esto parecía de que había mejorado después de la administración de oxígeno, pero en verdad esa PAFI es 103, y eso es una respuesta muy mala a SaO2, ¿cierto? El resto de las alternativas, tromboembolismo pulmonar, con esa saturación podemos decir este paciente tiene, no sé, insuficiencia respiratoria. No, acuérdense que es con gasometría, ¿ya? ¿El mecanismo del tromboembolismo pulmonar corresponde a un cortocircuito arterial? No, es otro mecanismo, es aumento del espacio muerto que les voy a explicar el Cris en un ratito. Entonces la A no es. En la B tenemos una gasometría arterial que, claro, estamos como al límite, tenemos una gradiente alveolar arterial que está bastante elevada, pero no podemos sacar ninguna conclusión respecto al mecanismo. Eso es muy importante, ¿ya? Tenemos estos montón de valores que nos pueden distraer, al final es un distractor, pero no podemos sacar la conclusión de que se debe a un cortocircuito. Y en la D, que ustedes bien dedujeron, es que nos referimos a algo más de trastorno difusional, ¿cierto? Porque aumenta con el ejercicio. Entonces la correcta era la C. Y ahí estamos con estas dos preguntitas. Perdona, Sí, dale nomás. la B, ¿qué otra cosa podría haber sido? La B, o sea, piensa en la tablita. En este, ¿podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? No, igual podría haber una hipoxemia, ¿cierto? Tendríamos que calcular la presión de oxígeno de este paciente en específico, ¿cierto? Pero sí está con probablemente una hiperventilación, tiene una alcalosis, entonces ese aumento grande de la gradiente alveolar arterial podría ser, por ejemplo, un trastorno BQ, podría ser también difusional. No podemos afirmar que sea por cortocircuito específicamente, ¿ya? Ya. Gracias. Ya. Hola, en este tiene baja la presión de CO2 por la hiperventilación, ¿verdad? En el Sí, cortocircuito. Y solamente como para confirmar, el gradiente cuando es alto es malo. el gradiente cuando es alto es malo, eso sí, así es. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Ya. Le doy. Si me pueden ayudar con para lanzar la pregunta después. Que no sé por qué Ya. no. Ya. La pregunta 7, estos casos en general es como para ir ayudando un poco como en los otros temas. No podría estar la pregunta sola en todo caso, pero para ir ayudándolos como en otras materias. Dice, mujer de 60 años, fumadora, sin otros antecedentes, presenta cuadro de 5 meses de disnea progresiva y tos seca, sin otros síntomas, y al examen físico solo destacan crujidos vivasales. Se toma radiografía y luego TAC de tórax, los cuales muestran un característico patrón en panel de abeja, configurándose el diagnóstico de fibrosis pulmonar, como lo habíamos visto con la JO en las preguntas previas. Si usted somete a esta paciente a un ejercicio físico moderado de corta duración, ¿qué esperaría encontrar en la gasometría arterial al finalizar si lo comparamos con uno previo a la actividad? Entonces tenemos las distintas combinaciones de lo que podría pasar, que aumentara la hipoxemia, y que bajara en la presión arterial de CO2, que aumentara la hipoxemia o que aumentara y que aumentara al mismo tiempo la presión de CO2, que disminuyera la hipoxemia y disminuyera también la presión arterial de CO2, o que disminuya la hipoxemia y al mismo tiempo que aumente la presión arterial de CO2.
Lo importante es que esta pregunta en general las hice pensando en que el profe le gusta harto preguntar como las cosas características que pasa con el ejercicio, en tal patología, cuál es el tipo de alteración que está presente, así que hay que tener bastante ojo. No sé si les apareció el poll, pero esperemos un minuto. Sí, ahí están contestando. Ya. Acuérdense de la tablita sagrada. Mm, Ya contestaron todos. ya. ¿Cuál fue la que contestaron más? Que no. ¿No te parece si te pongo a compartir? La A salió con 6 votos. Bacán. Sí, entonces la A es la correcta. Vamos a ver por qué. Ya. En primer lugar, tenemos que hablar de la barrera del pilo capilar, que es como comienza su apunte de alteraciones de intercambio gaseoso. Y aquí es importante que tengamos en consideración cuáles son los componentes que están participando dentro de esta barrera alveolar capilar y por qué podrían estar alterando, como por ejemplo en este caso, ante un ejercicio, la difusión del gas, o sea, de los gases y pues, finalmente que ocurra como este proceso de hematosis. Entonces, tenemos lo que es el surfactante pulmonar, que va a estar participando, el epitelio propio del pulmón, la lámina basal, su intersticio, después vamos a llegar al plasma, que también va a tener que ser atravesado por esta molécula de oxígeno que va viajando para llegar al eritrocito y atravesar también su membrana para poder llegar y oxigenar la hemoglobina que está dentro de ella. Entonces, hay diferentes componentes que pueden ser afectados por esta alteración, ya que son muchos los componentes que pertenecen a la barrera alveolar y que pueden estar alterando la difusión de los gases. Entonces tenemos el componente de barrera en sí y el componente sanguíneo que están participando en la difusión de los gases, y dentro de esto tenemos que considerar evidentemente el área de intercambio, que es un área bastante extensa cuando estamos en la normalidad, en una persona sin una patología. También la diferencia de las presiones, porque como lo vieron ustedes en su apunte y en las extensas fórmulas que se mostraron, cuando la diferencia de las presiones van a determinar de forma directa cuál va a ser la difusión de los gases, y esto porque los gases se van a mover de un lugar de menos presión a un lugar de más presión. El coeficiente de difusión y finalmente el grosor, que va a ser lo destacado en el caso de esta patología de la fibrosis pulmonar, como lo mencionó la Jo cuando revisaron la patología de la alimentación restrictiva. Y el componente sanguíneo. Entonces, dentro de las condiciones que disminuyen la difusión, y principalmente es por eso que se produce esta patología, o sea, la alteración de intercambio gaseoso en la patología de la fibrosis es una alteración, evidentemente, la de difusión, y es por el aumento del grosor característico de la fibrosis sí o sí, y tienen que sabérselo. Les podrían preguntar incluso como solamente un cuadro de una persona que aumenta, o sea, que sufre un deterioro producto al ejercicio, un deterioro de su hipoxemia, y ustedes van a tener que prácticamente saber cómo que es muy característico la fibrosis. El edema pulmonar también podría ser un ejemplo. En el caso de la disminución de la superficie de intercambio, el enfisema pulmonar por la destrucción de los sacos alveolares, finalmente. Y en el caso de la disminución de la captación de los glóbulos rojos, la anemia. Pensando también en el componente sanguíneo. Ahora, esta tabla muy característica que mostraban en el apunte y también en su clase les va a permitir saber por qué en el caso de la fibrosis y las alteraciones difusionales disminuye o se acentúa la hipoxemia producto del ejercicio. Cuando nosotros respiramos normalmente, hace como el seguimiento de la curva es como la curva A que se presenta acá, en que en los primeros 0,25 segundos va a poder alcanzar hasta su valor normal, la presión arterial de oxígeno, o sea, se va a poder realizar la hematosis completa. Y pensando también que normalmente no está el paso del capilar
o el tiempo de contacto que va a tener es alrededor de 0,75 segundos, entonces tiene que ser rápido este intercambio. Entonces una persona normal a los 0,25 segundos ya va a estar bien. Y después el glóbulo rojo va a pasar y va a estar completo su proceso. En cambio, una persona que tiene una alteración difusional efectivamente no va a poder hacer esto de forma tan rápida y se van a ver las alteraciones como en la curva B y en la curva C. En la curva C un poco más acentuado. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la disminución del tiempo que pasa la duración del tránsito capilar finalmente de un tiempo de reposo de 0,75 a un tiempo en ejercicio, que va a pasar que cuando estemos pasando por en los 0,25 segundos que habíamos mencionado antes, en donde en la forma normal ya se alcanzaba a generar todo el intercambio, acá aún no se ha generado todo. Y esto es porque hay un factor de barrera que está produciendo que hay una alteración del intercambio. Entonces vamos a ver acentuada nuestra alteración, que podría estar normal en el caso de fibrosis que estuvieran no muy avanzada o que podría estar ya disminuida en fibrosis avanzadas. Pero en el caso del propio del ejercicio, en que el tiempo de duración del tránsito capilar va a ser menor, vamos a tener sí o sí una disminución de la presión arterial de oxígeno, es decir, vamos a acentuar la hipoxemia que tenía el paciente. Y acá les puse los cuadraditos, tener valores en consideración respecto a esto, que por ejemplo la PO2 en el capilar que va pasando por el pulmón tiene 40 milímetros de mercurio de presión y en el alveolo va a haber 100. Entonces va a haber un paso de un sistema de mayor presión a un sistema de menor presión para realizar el intercambio. Y en el caso del PCO2 capilar va a ser al revés. Recordando de todas formas que la difusión del CO2 es mucho mayor que la difusión del O2 en el capilar pulmonar, lo que también va a determinar la segunda parte de la alternativa, que va a ser el hecho de que en el caso de que se realice ejercicio con el aumento de la ventilación, va a haber una disminución de la presión arterial de CO2. Y como se menciona también en el apunte, en el caso de estos trastornos de la difusión, no se va a ver muy alterado lo que es la difusión del CO2, pensando en que la difusión del CO2 en comparación al O2 es casi 20 veces mayor, entonces, de todas formas, con el aumento de la ventilación producto al ejercicio, se va a generar una hipocapnia, que podría ser el factor confundente dentro de la alternativa, pero hay que tenerlo en consideración. Y los tiempos de contacto y de equilibrio del oxígeno, como les había mencionado, que también hay que tenerlos en consideración. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era la A, como pusieron la mayoría, que era el aumento de la hipoxemia, es justamente por el hecho de que disminuye en el ejercicio el tiempo de contacto, no se va a poder generar intercambio y vamos a tener una menor presión arterial de oxígeno y la hipocapnia, producto de que la difusión del CO2 es mayor, por tanto, también con la misma ventilación va a disminuir la presión arterial de CO2. Y es importante, también en el apunte bien extensas fórmulas que igual eran un poco complicadas, pero que permiten saber cómo llegar a razonar esto un poco más, y se menciona la de la presión arterial de CO2. Y si ven la fórmula en la parte inferior, viendo como de forma indirectamente proporcional a la presión arterial de CO2, tenemos justamente la ventilación arterial, como para también hacer un nexo con la fórmula y hacerlo un poco más teórico. Es importante el tema del ejercicio, súper preguntable en las pruebas y también para que lo tengan en consideración. Y también noté en el control que la Cami nos mencionó también el hecho de que había una pregunta respecto al ejercicio que era no sobre la alteración difusional, sino que sobre alteraciones de BQ y que hubo igual una tasa más alta de error, para que lo tengan en consideración que en el caso de las alteraciones BQ, que era esta paciente que tenía como mayor perfusión en los ápices y le hacían hacer ejercicio, ya, cuando pasa eso en las alteraciones BQ, como se menciona en el apunte, lo que pasa un poco es que se puede como estabilizar producto de que aumenta tanto la ventilación como la perfusión del pulmón. Y eso permite que un poco mejore la hipoxemia en el caso de las alteraciones BQ que hacen ejercicio. Y por eso es el cambio como de la tabla maestra que se la tienen que saber sí o sí, y muchas preguntas van a salir de ahí en el certamen y en el examen, sí o sí. Ya, y la pregunta otra es súper cortita, que ya sé que puede estar cansado. Está el caso de un paciente masculino de 55 años con antecedente de cáncer pulmonar.
Operado hace 5 meses y actualmente en quimioterapia y hipertensión arterial. Consulta por un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por dolor en la pierna derecha de moderada intensidad, aumento de volumen de la pierna derecha, a lo que asocia en las últimas 24 horas palpitaciones y febrícula de 37,5. Ingresa al servicio de urgencia a febril, taquicárdico, 120 latidos por minuto, normetenso, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, y tras un estudio se diagnostica TDP distal de miembro inferior derecho y un TEP que compromete un 30% de la circulación pulmonar. ¿Cuál de las siguientes características esperaría encontrar al analizar su sistema respiratorio? Que hay una disminución del gradiente alveolar arterial de O2, que hay un aumento de la presión parcial de alveolar de CO2, hay un aumento del volumen del espacio muerto y hay una disminución de la resistencia de las vías aéreas. Ya pasó el minuto, falta solamente uno que conteste, pero hay una clara tendencia, así que la voy a compartir. Ya, Con 7 votos ha ganado la C. ya, bacán. Es la alternativa correcta, así que es muy bien. Ya. Entonces, vamos ahora a ver un caso de alteración de la reacción BQ. Quisimos hacerlo como un caso de hipoventilación, uno de cortocircuito, uno de alteración difusional y otro de alteración de la relación BQ, como para ir repasando previo al certamen. En el caso de la relación BQ podemos ver que esta puede estar normal, disminuida y aumentada. Ya habíamos visto el caso de la relación disminuida en el caso del cortocircuito que les mencionó la Cami. Casos característicos como el síndrome de estrés respiratorio agudo pueden dar este tipo de alteraciones. Y en el caso del TEP, lo que vamos a tener es un aumento del espacio muerto. ¿Y por qué? Porque aquí en este capilar se tapa, producto a la presencia de un trombo que viajó desde la pierna y tapó la arteria del pulmón y generó que no se pueda generar intercambio gaseoso. O sea, hay una alteración de intercambio gaseoso y vamos a ver que dentro del alveolo vamos a tener presiones similares a las inspiradas de oxígeno de 150 y una presión de CO2 de 0. Y esto es porque la sangre que viene acá llena de CO2 no va a poder pasar y liberar su CO2 hacia el alveolo para poder ser expirado. Y esto característicamente va a tener una relación BQ que va a estar aumentada tendiendo hasta el infinito porque la perfusión va a ser igual, llegando como hacia cero y la ventilación va a estar presente, pero no va a haber un intercambio de gas. Entonces el tromboembolismo pulmonar, esta es una diapositiva que voy a reciclar de la ayudantía del año pasado. Tenemos en el apunte efectos a nivel cardiovascular y efectos a nivel pulmonar, y dentro de los efectos pulmonares tenemos que tener en consideración 3 cosas importantes. Tenemos que tener en consideración que se genera una broncoconstricción, es decir, un aumento de la resistencia de las vías aéreas, y esto es producto principalmente porque disminuye la presión alveolar de CO2 en concomitancia con la liberación de los mediadores químicos de la inflamación que van a generar este aumento de la resistencia a nivel de las vías aéreas. En segundo lugar, vamos a tener una alteración del surfactante pulmonar, y esto es porque el producto al déficit de la circulación sanguínea va a haber una disminución de los precursores y también se va a generar una inactivación. Y esto va a llevar secundariamente a que se generen otras alteraciones de Q dentro del pulmón, con la generación de atelectasias intrapulmonares. Y en importancia tenemos las alteraciones del intercambio gaseoso, como la había mencionado la Cami anteriormente, hay una alteración, o sea, hay un aumento del gradiente alveolo arterial, evidentemente, porque
no está pasando sangre y no se está generando el intercambio. Entonces es importante, y eso es una alteración grave. Hay una alteración de la reacción BQ, como habíamos visto previamente. Hay una presión venosa de oxígeno mixta disminuida. Esto se explica porque, producto a la disminución del intercambio gaseoso, en el sistema empieza a haber menos oxígeno y los tejidos tratan de acaparar el oxígeno que está presente y disminuyendo aún más la presión venosa de oxígeno. Y como habíamos mencionado antes, por el tema del surfactante pulmonar, se generan atelectasia y están intrapulmonares porque colapsan los alveolos. Y en importancia este esquema que está muy bueno del apunte, tanto como esta es la parte respiratoria, pero también la parte de hemodinámica explica bastante y resume todo lo del TEP, que tenemos esta obstrucción mecánica de la circulación pulmonar, en este caso producto de un trombo, que como se mencionaba en el apunte también pueden ver otras alteraciones que pueden generar obstrucción mecánica. Y esto va a llevar a tres principales alteraciones. En verdad son dos y la tercera es como un rescate que no funciona muy bien. En primer lugar, esta disminución de la disminución de la actividad del surfactante pulmonar que va a llevar a atelectasia y a esta intrapulmonar, como hemos discutido recientemente. En el caso de la disminución de la perfusión de las regiones con obstrucción, que es como el centro, eso es lo que va a generar la alteración de la radiación BQ y el aumento del espacio muerto. Y también hay una especie de intento de poder mejorar las cosas, producto es que hay una disminución, hay una zona que está con menor perfusión, que es aumentando la perfusión en otras regiones, pero esto no se logra de manera muy adecuada, por lo que no logra como suplir como esta región con obstrucción. El aumento del espacio muerto lo que va a generar es que haya una disminución de la presión alveolar de CO2 y como habíamos mencionado previamente, esto va a llevar a una broncoconstricción en concomitancia en lo que pasa con los mediadores químicos de inflamación que aumentan y también van a generar una resistencia de la vía aérea. La alteración de la relación BQ y el aumento del espacio muerto van a llevar a una hipoxemia. Son mecanismos de hipoxemia que van a llevar a una disminución de la presión venosa de oxígeno. Como le habíamos mencionado antes, los tejidos van a tratar de sacar todo el oxígeno posible que queda. Y en específico, y muy característico de lo que había mencionado la Cami previamente, las alteraciones BQ que se manifiestan normalmente con normocapnia o hipocapnia, y esto es producto porque a nivel de los receptores, la hipoxemia activa le dice al sistema como tengo muy poco oxígeno, entonces necesita hiperventilar, no va a funcionar, no le va a aumentar el oxígeno, pero lo que sí va a hacer es que se difunda todo el CO2 que hay dentro del sistema, porque recordemos que el CO2 difunde muy fácil, lo que va a llevar a una hipocapnia. Y la hipocapnia, como resultado, y esto es algo que está errado en el apunte, y que no lo corregimos este año, es que va a llevar a una alcalosis respiratoria, no una alcalosis metabólica como menciona el esquema en el apunte, para que tengan en consideración, pero de todas formas no es algo que lo más probable es que se lo vayan a preguntar, porque esto es materia del segundo semestre y ahí vamos a ver más bien las alteraciones del sistema ácido-base, para que lo tengan en consideración. Entonces, la alternativa correcta, y como la mayoría lo responde así, es el aumento del volumen del espacio muerto. La disminución del gradiente alveolar arterial, habíamos conversado que no, aumenta. Producto a que hay una alteración, pensemos lo mismo que decía la Camille, es una diferencia entre las presiones que hay en el alveolo y a nivel de la arteria. A nivel arterial, como vimos, va a disminuir bastante la presión arterial de oxígeno, y en el alveolo casi, los alveolos que están alterados, casi que va a haber la misma presión que uno inspira, que era, se menciona en el esquema 150, como para pensarlo un poco así, pero cuando aumenta el gradiente es algo preocupante. El aumento de la presión parcial alveolar de CO2 no vimos que disminuía, y producto justamente por esto del aumento del espacio muerto, y que va a estar también alterando lo que es la resistencia de las vías aéreas. Y la disminución de la resistencia de la vía aérea, al contrario, es un aumento de la resistencia de la vía aérea. Eso es todo. No, a ver. Ahí sí puedo. Susana, te voy a preguntar lo Sí. de la última pregunta, que no entendí bien cómo la menor perfusión en como ciertas regiones lleva a que haya más espacio muerto. No caché cómo
A menor Como perfusión, que el espacio muerto aumenta. porque el espacio muerto son estos, el espacio muerto hay que entenderlo como estos sectores del pulmón que si bien tienen ventilación a- no están como siendo parte del intercambio gaseoso. Son espacios que, como dice su misma palabra, están como muertos, como que no sirven como dentro del proceso de intercambio gaseoso. Entonces, si yo obstruyo la circulación que está pasando por ese alveolo, no voy a generar un intercambio, entonces, aunque yo llene de aire ese alveolo, no va a funcionar, no va a tener ninguna no va a servir de nada, como no voy a generar nada por llenar el alveolo de aire porque no voy a generar ningún intercambio gaseoso. No sé si se entiende. Por Sí, eso, por ahí te- porque se tapa, no hay un aumento del espacio muerto. En cambio, en el caso contrario, cuando se tapa como el alveolo y pasa la sangre, ahí se hablan como de shunts, porque ahí pasa la sangre y no hay ningún intercambio porque el alveolo no tiene nada. ya, gracias. Si alguien más tiene una pregunta. Cualquier pregunta. Yo tengo una duda que salía en el PPT de la clase con respecto a la hipercapnia aguda y crónica y cómo eso afectaba las concentraciones de hidrógeno, o sea, de protones y bicarbonato. Que no entiendo como esas curvas que se daban. No sé si lo vieron en la clase. Sí, también se están en el apunte, creo. El tema es que respecto a la hipercapnia, sí. Lo van a ver en el segundo semestre, justamente en la alteración de ácido base, en donde se menciona como esto de... Gracias, Cami. Ahí se ve, ¿no? En la alteración de ácido base y van a saber que en los mecanismos de compensación renal, a diferencia de los mecanismos de compensación respiratoria, son un poquito más lentos porque se necesita como haber cambios a nivel del sistema como que empiecen a regular como eh, las La concentraciones. retención de bicarbonato. Sí. Eso. Entonces, en el caso de la GUA, no va a haber como una compensación del sistema. Las hipercapnias generan como acidosis respiratoria. Entonces lo que vamos a tener que intentar hacer es buscar un sistema de tamponamiento. Y el mejor sistema de tamponamiento que existe en el cuerpo es el bicarbonato. Entonces en el caso de las descompensaciones agudas o las hipercapnias agudas, cuando son, evidentemente hay una acidosis respiratoria, por lo tanto tenemos el origen del problema en el pulmón. Lo que va a pasar es que el sistema aún no va a ser capaz de poder compensar. Entonces, por eso se ve como la curva así muy chiquitita y no la concentración de bicarbonato va a seguir siendo prácticamente igual que lo normal. En cambio, cuando ya es más crónica, los mecanismos de compensación renal ya van a estar actuando. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a tratar de aumentar la concentración de bicarbonato para poder estabilizar un poco el sistema y disminuir la acidez que había generado, como tamponar los ácidos que se generaron por la hipercapnia. Son como a palabras sencillas como para no enredar mucho más porque es como contenido del segundo semestre. No sé si entiendo un poquito mejor. Sí, muchas gracias. Ya, yo creo, si no hay más dudas, eso. Están súper bien, chiquillos. Tuvieron súper buenos resultados en la